Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la jurisprudencia constitucional. Número de sentencia 02970-2019 PH7C. Las partes, doña Marcelina Sudas Valer, en presentación de su hija, doña Joana Sudas, contra Jorge Ibarret Lazo, jefe institucional del Registro Nacional de Identificación. Derechos compuestos, derecho a la identidad. Fallo: declara fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho a la identidad del demandante, así como el principio de derecho de igualdad y no discriminación en razón al sexo en la elección de los apellidos. En consecuencia, inexplicable el caso del artículo 20 del Código Civil referido al sentido interpretativo que establece un orden de prelación en los apellidos asignados al hijo, de conformidad con lo que está establecido por el tribunal en la presente sentencia. Interpretar el artículo 20 del Código Civil conforme a la Constitución en el sentido de que no establece un orden de prelación entre los apellidos paternos y maternos. Dicha interpretación comenzará a regir desde la publicación de la presente resolución. Ordenar a la DNI que emita el DNI al demandante con el nombre solicitado como Joana Sudas Güedes, que se encuentra insertado en el acta de nacimiento 189-18 del año 2014, exhortar al Congreso de la República para que modifique el artículo 20 del Código Civil en el sentido de establecer un mecanismo de solución ante la disconformidad de los progenitores para asignar el orden de los apellidos de los hijos. Número de sentencia CT 316-2022, expediente 0233-2022 PATC, caso uso de mascarilla. Las partes, interpuesto por don Santiago Alfredo Mamani Araujo Álvarez Quesada y doña Cecilia Mafalda Romero Vaca, contra la resolución expedida por la tercera sala constitucional. Derechos compuestos, derecho a respirar libremente, derecho al libre desarrollo, derecho a la personalidad, derecho a la salud. Ese derecho es el Pleno Constitucional toma en cuenta de su sentencia. El fallo: en la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha del 15 de septiembre del 2022, los magistrados Morales, Arabia y Pacheco Serga, con fundamento de voto, Ferrero, Costa, Gutiérrez, Tixe, Domínguez, Aro y Ochoa Carchi, han emitido la sentencia que resuelve declarar infundada la demanda del amparo interpuesta por Santiago Alfredo Martín Araujo Álvarez Quesada y Cecilia Romero Vaca. El fundamento es por salud pública, ya que se ha primado el peso del derecho de la salud de una colectividad mayor. Desde esta visión, en su momento, la exigencia de portar la mascarilla devino la idónea, necesaria y proporcionalidad. Siguiente sentencia. El número de sentencias CT 022-2018 AITC, Correa de Toros. Las partes, interpuestas por los demandantes de 5.000 ciudadanos, en donde las sentencias del Tribunal Constitucional orden a los magistrados a que se suscriban a la causa de sus respectivos votos a favor de declarar infundada la demanda y con ello evitar la crueldad como determinados animales que son toros y gallos. Derechos compuestos: el maltrato animal produce sufrimientos innecesarios a los animales, constituyente una infracción al deber de respeto y protección al ambiente que impone el artículo número 2, inciso 22 de la Constitución. Ley 304-7 de Ley de Protección al Animal. El fallo: el Pleno del Tribunal Constitucional, la magistrada Ledesma Álvarez, presidente, los magistrados Ferrero Costa, vicepresidente, Miranda Canales, Luis Fortini, Ramos Núñez, Sardor de Tabora y Espinosa Saldaña Herrera han emitido sus respectivos votos en el expediente 0002-2018 PUTC, declarar infundada la demanda y en consecuencia inconstitucional a la primera disposición final de la ley 304-07, se prohíbe la realización de eventos relacionados con peleas de gallos con navajas o espuelas o cualquier práctica que se advierta la intervención humana. Ordena al magistrado de cultura que identifique los lugares en los que se efectúan estas prácticas con el propósito de evitar su realización y declara infundada la demanda en lo demás que contiene.
Número de sentencia CTC 01606-2018 PU HC PC, caso del Muro de la Molina. Partes, interpuesto por don Carlos Francisco Inostroza Rodríguez contra la resolución de fecha de 9 de noviembre del 2017, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima. Derechos contrapuestos, denuncia la vulneración de los derechos de libre tránsito, de igualdad y a no ser discriminado por razón de condición económica y social. El muro construido a lo largo del perímetro límite entre el distrito de Villa María del Triunfo y el distrito de La Molina impide el tránsito libre. Fallo, en la sesión del Pleno Constitucional de fecha 20 de diciembre del 2022, los magistrados Morales, Arabia Pacheco, Serga y Gutiérrez Tixe, Domínguez Jaro y Montealvo Valdés y Ochoa Carchi han emitido la sentencia que resuelve: 1. Declarada fundada la demanda por afectación del derecho a la libertad de tránsito y de manera conexa de los derechos de igualdad ante la ley y a la no discriminación. 2. Ordenar la demolición total del muro que divide los distritos de Villa María del Triunfo con La Molina en un plazo de 180 días, calendario desde la publicación de la presente sentencia. 3. Exhortar al Poder Ejecutivo que disponga de las medidas necesarias para la operación total y puesta en marcha del Parque Ecológico La Molina. 4. Exhortar al Congreso de la República a aprobar leyes conducentes a combatir la usurpación y el tráfico de terrenos de manera integral, así como las demás municipalidades que eviten construir o mantener muros de división que generen afectación a los derechos de libre tránsito, a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Número de sentencia, expediente 02695-2021, PATC, partes Andrea Alejandra Canales Caballero y la reniega. Derechos contrapuestos, solicita que se ordene al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC que expida la partida o acta de nacimiento de su menor hijo con iniciales MSCC, anteponiendo el apellido materno sobre paterno. Alega la vulneración del derecho de la igualdad y a la no discriminación por el género en su contra y del derecho a la identidad de su menor hija. Fallo, declara fundada en parte de la demanda de amparo por haberse acreditado la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en razón del sexo de la demandante en la elección del orden de los apellidos de su menor hija, así como el derecho de identidad de la niña. En consecuencia, se ordena que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC proceda conforme a lo dispuesto en el fundamento sexto de la presente sentencia a fin de brindar la posibilidad a los progenitores de determinar de común acuerdo el orden de los apellidos de su hija y en caso de no sea lograrse, tal acuerdo procede inmediatamente conforme a lo establecido en el fundamento 6 de la presente sentencia. Declarar improcedente la demanda en lo demás que contiene. 3. Condenar a la RENIEC el pago de los costos procesales. 4. Exhortar al Congreso de la República para que modifique el artículo 20 del Código Civil en sentido acorde a la interpretación jurisdiccional establecida en la sentencia recaída en el expediente número 02970-2019 PHC-TC, y se explicite que el orden de la apelación de los apellidos de los hijos es decidido libremente por los progenitores sin común acuerdo. Debe determinar además un mecanismo de solución ante la disconformidad de los progenitores en la asignación del orden de los apellidos de los hijos, bajo el imperativo de protección del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Número de sentencia 0001-2022 PITC, partes, el Poder Ejecutivo, Procurador Público del Poder Ejecutivo, derechos contrapuestos, la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes, no de forma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control de Ciudadanos. Fallos, declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Procurador del Público Ejecutivo de la Ley 31399. Jurisprudencia civil. Casación 5189-2008, Arequipa. Partes, demandante Hipólito Mara 1, demandado Justina Cutipa 0, derecho contrapuesto, el derecho de debido proceso, se ha violado el artículo 122 del inciso 3 del Código Procesal Civil, ya que la sentenciada recurrida no había
explicado en los medios de prueba se basan para concluir lo establecido. No se ha acatado lo dispuesto por el artículo 188 del Código Procesal Civil, ya que los medios probatorios tienen por finalidad fundamentar decisiones judiciales. Fallo. Se declaró fundado el recurso de casación interpuesto por Justina Tuti-Palcero. Nulo la sentencia de vista de fecha 25 de septiembre de 2008 que revocó la sentencia apelada obrante a Fojas 302. Declaró infundada la demanda. Irda Formala declaró la citada demanda y se ordenó que el ADM que emita de nuevo el pronunciamiento teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por este Supremo Colegiado. Casación 3607-2011 Lima, partes demandantes Rubén Antonio y Sara Utarra, demandado Yasmín Jacqueline Gutiérrez Mondeño. Derecho contrapuesto al debido proceso, infracción normativa del artículo 33.3, incisos 5 y 6 del Código Civil, infracción normativa de los artículos 50, inciso 6, 121, inciso 3, 122, 280 y 381 del Código Procesal Civil y el artículo 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado. Fallo. Se declaró fundado el recurso de casación de Fojas 870 y uno interpuesto por Rubén Antonio Sara Urrata, en consecuencia nula de la resolución vista obrantes a Fojas 873 de junio de 2011. Se ordenó que la Sala de Mérito expida nueva resolución conforme a lo señalado procedentemente y con arreglo a la ley. Expediente 007-2016, 00206, JRCI 01, partes, demandantes, Andrés Marín, demandados, Fiscalía Civil y de Familia de San Marcos y Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar, derecho contrapuesto, derecho al nombre. La Constitución Política en su artículo 2, inciso 1, nos habla sobre los derechos fundamentados de la persona. En el Código Civil, artículo 19, señala sobre el derecho al nombre. En el Código de los Niños y Adolescentes, del artículo 6, nos habla de ese mismo derecho. Finalmente, el artículo 30 de nuestro Código Civil, que también nos habla sobre el cambio o adicción del nombre. Fallo. Declarada fundada la demanda interpuesta por Francisco Andrés Marín sobre el cambio de nombre. En consecuencia, cambiese el nombre del menor hijo Alison Yuriko Andrés Rivera por el Franco Andrés Rivera. Asociación 4720-2018 Lima Norte. Partes, demandante, constructora inmobiliaria, Dimas Ciudad Anónima, demandados Felipe Isaac Tapia Ramos, derecho contrapuesto, derecho al contrato de compra, infracción normativa del artículo 1229 del Código Civil, inaplicación del artículo 1429 del Código Civil, inaplicación del artículo 196 del Código Procesal Civil. Fallo. Declaró dado el recurso de casación interpuesto por la constructora inmobiliaria Dimas S.A. SI Dimas mandaron a publicar la presente resolución del Diario Oficial del Peruano bajo la responsabilidad de la misma constructora contra Felipe Isaac Tapia Ramos. Casación 1995-2011 Moquegua. Partes, demandante, Asociación Civil, Parque de la Pequeña Industria, Artesanía, Servicios de Hilo, Asipipias, demandados Raúl Choque Sentados, Margarita Cayata Cristiano, derecho contrapuesto, debido proceso, infracción normativa del artículo 923 del Código Civil, infracción normativa del artículo 275 del Código Procesal Civil, infracción normativa del artículo 258 y 108 del Código Procesal Civil, infracción normativa del artículo 3 de la Constitución. Fallo. Se declaró improcedente al recurso de casación de Fojas 331 interpuesto por Raúl Choque Santos y Margarita Cayata Cristomo. Casación 4263. 2010 Lima. Partes, demandante María Ernestina Vázquez Martura en Castañeda, demandados del Consejo Distrital de San Juan del Lurigancho. Derecho contrapuesto, el debido proceso, infracción al debido proceso respecto al artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Estado, derecho a la propiedad, infracción del artículo 911 del Código Civil y de la Ley 2664. Fallo. Se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la demandante María Ernestina Vázquez Barturen de Castañeda de fecha 24 de agosto de 2000, obrante a folios 375. En consecuencia, no casaron la sentencia de vista de 22 de julio de 2010
que obra folios 374. Casación 44-42. 2010 La Libertad. Partes. Demandante Elvira Erika Cabrera Guayali. Demandado Edison Vargas Estrada. Derecho contrapuesto del debido proceso. Demandante, divorcio absoluto por causal de adulterio, pago de reparación por daños morales, solicitó la acumulación ordinaria de la pérdida de bienes gananciales. Demandado, recurso de casación por la apelación del artículo 319, concorde a los incisos 5 y 12 del artículo 333 del Código Civil, el cual establece la fecha desde la cual fenece la sociedad de gananciales, la misma que se produce desde el momento de la separación del hecho en el año 2000. Fallo, se declaró fundado la casación interpuesta por Edison Vargas Estrada, declarando fenecida la sociedad gananciales, la que se liquidará en la sentencia respecto a los bienes adquiridos del 8 de julio del 2011. Casación 3767-2015, Cusco, partes, demandante Patricia Soledad Santos Fernández, demandado Rica Martín Oveselli, derecho contrapuestos, tutela de derechos, demandante tenencia y custodia del menor, del derecho de convivir con su hijo, demandado derecho a la estabilidad emocional del menor hijo, derecho a un hogar. Fallo, fundado, el demandado debe entregar al menor hijo, el demandante Patricia Soledad Sánchez Fernández, infracción normativa procesal del artículo 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, a efectos de evaluar si la Sala Superior ha cumplido con motivar debidamente y si se ha aplicado normas que resultan pertinentes al caso de autos. Jurisprudencia penal. Sala Penal Transitoria, Casación 1796-2018-1. Partes imputados: Sandro Ernesto Salinas Pinto, Tino Teodoro Peñalosa, Portugal, Ángel Lucio Dueñas Mamani y Juan Martín Chávez Brinones. Agraviado el Estado, derechos contrapuestos, derecho a la libertad, derecho a la vida y a la salud, artículo 2, inciso 1, a la vida, a su identidad, a su integridad moral, física y a su libertad de desarrollo y bienestar. El concedido es sujeto de derecho en todo lo que se favorece. Artículo 7, derecho a la salud. Artículo 296, promoción a favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros delitos contra la salud pública, modalidad del tráfico ilícito de drogas en su forma de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante el tráfico de agravado, concordante con las agraviantes estipuladas en los numerales 1, 6 y 7 del artículo 297, el agente comete el abuso del ejercicio de función pública. El hecho es cometido por 3 o más personas en calidad de integrante de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas o desvío de sustancias químicas controladas o no controladas o de materias primas que se defienden al artículo 296 y 296b. La droga comercializarse o comercializada excede las siguientes cantidades: 20 kilogramos de pasta básica de cocaína o de sus derivados ilícitos, 10 kilogramos de cloruro de cocaína con kilogramos de Linex o apio de gramos, MDA, metamorfina o sustancias analógicas. Artículo 194 de sección: el que adquiere, recibe, donación o emprenda o guarda o esconde o vende o ayuda a negociar un bien cuya protección delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor ni mayor de 4 años y con 30 o 90 días de multa. Derecho a la legítima defensa. Artículo 429. Causales son causales para interponer los recursos de casación. 1. Si la sentencia o auto ha sido expedidos con observancia de algunas garantías constitucionales de carácter procesal o material o con una indebida o errónea ampliación de dichas garantías. Si la sentencia o auto impuso deriva de una observancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad. Fallo: declarar fundados los recursos de casación interpuestos por las sentencias de Sandro Ernesto Salinas Pinto, Santos Tío Teodoro Peñalosa, Portugal, y Ángel Lucio Dueñas Mamani y Juan Martínez Chávez Brinones contra la sentencia de vista del 28 de septiembre de 2018 emitida por la Sala Mixta Descentralizada Permanente de Guanacune de la Corte Superior de Puno, que confirmó los extremos de la sentencia de la primera instancia, los condenó como autores del tráfico ilícito de drogas en forma de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de agravado en perjurio del Estado. Condenó a Roli Mario Luis Carvajal Villaga como autor del delito de
representación en perjuicio a Elizabeth Mamani Cuanca. Y Fabio López Quispe impuso a Sandro Ernesto Salinas Pinto 18 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. A Zoe Mario Carvajal Villalba, 19 años y 4 meses. A Juan Martínez Chávez Briones, 80 días de multa, y los inhabilitó por el término de 5 años de conformidad con los ejercicios 2 y 4 del artículo 36 del Código Procesal Penal Civil, y fijó el favorecimiento y fijó en 100.000 soles el monto de la reparación civil respecto al delito contra la salud pública y la modalidad del tráfico ilícito de drogas en su forma de favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas mediante actos de tráfico agravado, y 2.000 soles en cuanto al delito contra el patrimonio en la modalidad de recepción. En consecuencia, casaron la sentencia de vista y mención y la declararon nula en todos sus extremos, para lo cual deberá llevarse a cabo nueva audiencia de apelación por otro órgano colegiado, teniendo en consideración los criterios establecidos en la presente sentencia casatoria. Casación 499-2014 Arequipa. Partes: imputado Manuel Jesús Escuña Rivera y Luis Alberto Moscoso Valencia. Agraviado Gisela Alejandra Valdivia Villalba, representada por su madre Karina Irene Villalba Condori, y del Estado. Derechos compuestos: derecho a la libertad, artículo 2, inciso 24, a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia, numeral toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Derecho a la legítima defensa, artículo 2, inciso 23, artículo 427, procedencia al recurso de casación, inciso 4, excepcionalmente será procedente al recurso de casación en casos distintos de los de arriba mencionados, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo judicial de la doctrina jurisdiccional. Inciso 3, dentro de los límites del recurso de conformidad o de revocar la sentencia apelada, si la sentencia de la primera instancia es absolutoria, puede dictar sentencia condenatoria interponiendo las sanciones y reparación civil a que dé lugar a la absolución a una causa diversa del anuncio del juez. Si la sentencia de primera instancia es condenatoria, puede dictar sentencia absolutoria o a dar el hecho en caso haya sido propuesto por la acusación fiscal y al recurso correspondiente en denominación jurídica distinta o más grave señalada por el juez de primera instancia. También puede modificar la sanción impuesta, como imprimir, modificar o excluir para excepciones conjuntas a la seguridad. Derechos del Código de Niños y Adolescentes, artículo 149, omisión de presentación de alimentos. El que omite cumplir su obligación de presente los alimentos que establecen no de resolución judicial, todo deprimido con la pena privativa de libertad no mayor de 3 años o con presentación de servicios comunitarios de 25 jornadas sin perjuicio del cumplimiento al mandato judicial. Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en convivencia con otra persona o denuncia abandona maliciosamente su trato, la pena será no menor de 1 ni mayor de 4 años. Derecho a la igualdad ante la ley, artículo 2, inciso 2, artículo 416, fraude procesal, el que por cualquier medio fraudulento induce error a un funcionario o servidor público puede obtener resolución contraria a la ley. Se ha deprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 y mayor de 4 años. Fallo: declararon fundados los recursos de casación interpuestos por los procesados Manuel Jesús Escuña Cabrera y Luis Alberto Moscoso Valencia contra la sentencia de vista de fecha de 14 de julio del 2014 de Fojas 275, que declaró fundada en parte la apelación interpuesta por el presente Ministerio Público, y en uno de sus extremos revocó la mencionada sentencia en cuanto absolvió a Manuel Jesús Escuña Chavera y Luis Alberto Moscoso Valencia de los cargos formulados en su contra por el delito de omisión a la asistencia familiar en el agravio al menor Gisela Alejandra Valdivia Villalba, representada por su madre Karina Irene Villalba, y del Estado, representado por el procurador público encargado por los asuntos del Poder Judicial, y reforma en la declaración de Manuel Jesús Escuña Chavera y Luis Alberto Moscoso Valencia, cómplices primarios del delito de omisión a la asistencia familiar en agravio a la menor Gisela Alejandra Valdivia Villalba, representada por su madre Karina Irene Villalba Condori, y del Estado, representado por el procurador público encargado de los asuntos del Poder Judicial, en conciencia nula la citada sentencia de vista de 14 de julio de 2014.
Actuando en sede de instancia, confirmado la sentencia de primera instancia que absolvió a Manuel Jesús Ascunio Chavera y Luis Alberto Moscoso Valencia de los cargos formulados en su contra por delito de omisión de asistencia familiar en agravio de la menor Giselle Alejandra Valdivia Villalba, representada por su madre Karina Irene Villalba Condori, y del Estado, representado por el Procurador Público encargado de los asuntos del Poder Judicial. Dispusieron la anulación de los antecedentes penales, judiciales y policiales que se hubieran generado en contra de los presuntarios encausados en causa del presente proceso penal y archivarse definitivamente el proceso. Dispusieron que la presente sentencia castratoria se lea en la audiencia pública por interminado de la secretaria de la Suprema Sala Penal y acto seguido se notifica a todas las partes apersonadas a la sentencia, incluso a las no concurrentes. Establecer como doctrina jurisdiccional vinculante al sentido fundamento décimo y segundo décimo de la parte considerada de la presente ejecutoria. Jurisprudencia Nacional Penal. Ministerio Público, partes, imputado Juan Carlos Cotarma. Derechos contrapuestos, Ministerio Público, acuerdo plenario número 1, 2011, CJ 116, trata sobre la irrelevancia de la asistencia de la víctima de agresión sexual, imputado delito contra la libertad en la modalidad de violación de la libertad del Código Penal, artículo 133, inciso 2. Fallo, no haber nulidad. En la sentencia emitida del 26 de abril de 2019 por la Sala Liquidadora de Bancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, que absolvió a Juan Carlos Amos la torma de la acusación fiscal en contra como autor del delito contra la libertad de la modalidad de violación de la libertad sexual de la menor de edad. Jurisprudencia número 002-822-2019-90-1401, JRP 03. Ministerio Público, doctor Carlos Willy Guillermo Valle, fiscal adjunto, las partes, el imputado Giancarlos Miguel Espinosa Ramos. Derechos contrapuestos, el Ministerio Público sostiene en su imputación que se cometió el delito de violación sexual previsto en el primer párrafo del artículo 170 del Código Penal, modificado por la Ley 308-38, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 4 de agosto del 2018, artículo 170. El imputado abogado no se ha probado la culpabilidad de su defendido y debe ser absuelto de los cargos que sostiene la acusación fiscal. El acuerdo plenario número 1, 212, CJ 116, trata sobre la libertad sexual que tiene como objeto la tutela penal a las facultades de capacidad de la persona de determinarse espontáneamente en el ámbito de la sexualidad. Esta se configura como una concreación de la libertad personal. Fallo, absolviendo al ciudadano Giancarlos Miguel Espinosa Ramos como autor del delito contra la libertad sexual, violación sexual, tipificado en el artículo 170 del Código Penal, en la modalidad aprovechándose de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento en agravio de JEPM que de 20 años, mandados que con sentida y ejecutoria sea del presente sentencia se anulen los antecedentes que se hubieran generado como consecuencia del presente proceso y se archive definitivamente oficializándose como tal. Número de sentencia 003403-2008, Tacna el 1 de marzo del 2010, las partes interviniendo como ponente señor Príncipe Trujillo contra Hernán Brío Chambilla por el delito de libertad sexual, derechos contrapuestos, el Código del Niño y Adolescente, actuado la ley por los fundamentos declararon no haber nulidad de la resolución de Afojas 219 del mayo del 2008, que declaró no haber mérito por pasar a un juicio oral contra Hernán Brío Chambilla por el delito contra la libertad sexual, violación sexual del menor, del agravio de la menor judiciales E.G.C.Z.T y dispuesto al archivo definitivo de la presente causa con los demás que contiene y los servieron. Número de sentencia 003564-2010 contra Belica, Sala Penal Permanente 27 de junio del 2011. Las partes interviniendo como oponente al señor juez supremo Fariona Pastrana con lo expuesto por la señora fiscal suprema. En lo penal, Edgar Guaría Ceballos como la persona que intentó usar sexualmente los derechos contrapuestos, el abuso sexual del artículo 170, violación sexual,
el que con violencia física, psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro entorno que impida a la persona de dar su libre consentimiento, obliga a ese tener acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o a realizar cualquier otro análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 14 ni mayor de 20 años. Con la pena privativa de libertad será no menor de 26 años, en cualquier caso siguientes, en base al legal del artículo 158 y 159 de la Constitución Política del Perú. Fallo. Delito infaucado en grado de tentativa. Por estos fundamentos declararon no haber nulidad en la resolución de fecha 19 de julio del 2010 a Fojas 328, que declaró no haber mérito para pasar a juicio oral contra Edgar Guarilla Ceballos en la instrucción que se le siguió por la presunta comisión del delito de violación de libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad, del agravio tentativa, en agravio de la menor iniciales M.L.BT, con las demás que al respeto contiene y es de materia de recursos y los resolvieron, intervienen los señores jueces supremos, tanto Mario y Villa Bonilla, por goce vocacional, y licencia de los señores jueces supremos, Calderón Castillo y Rodríguez Cineos, respectivamente. A la transitoria de curso de nulidad, número 1959-2022, Lima, las partes, enunciante Carlos Alberto Abelardo Gómez de la Torre Pretel, investigado Daniel Renato Yoderba Soto. Derechos contrapuestos. Artículo 132, difamación. El que ante varias personas unidas o separadas, pero de manera pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación, será reprimido con la pena privativa de libertad no menor de 2 años y 35 de multa. Si la difamación se requiere al hecho previsto del artículo 131, la pena será privativa de la libertad no menor ni mayor de 2 años y con 95 días de multa. Si el delito se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, será privativa de la libertad no menor ni mayor de 3 años y de 126 años, 26 y 5 días de multa. Código de Procedimientos Penales, artículo 300, ámbito de recursos de nulidad. Si el recurso de nulidad es interpuesto por uno o varios sentenciados, la Corte Suprema solo puede confirmar o deducir la pena impuesta y pronunciarse sobre el asunto de materia de impugnación. Fallo. Declara nula la absolución del 9 de septiembre del 2022 emitida por la 10ª Sala Suprema de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmó la resolución del 7 de enero del 2022, que declaró de oficio fundada la excepción de precepción de consecuencia extinguida a la acción penal seguida por contra Daniel Renato Guevara Soto por la presunta comisión de delito contra el honor en la nulidad de difamación agraviada al perjuicio de Carlos Alberto Abelardo Gómez de la Torre Pretel, debiendo continuarse con la tramitación de la presente causa conforme a su estado y bajo su funcionalidad. Sala de parte transitoria, recurso de nulidad número 1084-2022, Ayacucho. Partes, enunciante, menor identificada con las iniciales C.HB, progenitores Susana Borges Gutiérrez, investigado Julián Conde Huicho. Derechos contrapuestos. La Constitución Política de Perú, artículo 139, son principios y derechos de la función jurisdiccional. Artículo 14 del derecho de privado del derecho de defensa. En ningún estado del proceso, toda persona debe ser informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente por un defensor de su elección y su asesoría de este, que es citado o determinada por cualquier autoridad. Artículo 173, violación sexual de menor de edad, que prescribe el que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con una menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad. 2. La víctima tiene 10 años de edad y menos de 14, la pena será no menor de 30 ni mayor de 35 años. Fallo. Declara nula la sentencia del 8 de junio del 2022 emitida por la Sala Mixta Descentralizada Permanente de Ibarén Pillar de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que condonó a Julián Conde Huicho como autor de delito contra la libertad sexual en modalidad de la violación sexual de menor de edad en agravio de la menor indicada con las iniciales C.HB,
imponiéndole la pena de 30 años de pena de privativa de libertad y el pago de la suma de 5.000 soles con respecto a la reparación civil a favor de la menor agraviada, con las demás que contiene ordenar de inmediata libertad de Julián Conde Huicho, siempre que nos exista una orden demandada por la autoridad coreana comunicándose el órgano jurisdiccional correspondiente para el efecto. Disponer que Julián Conde Huicho cumple las siguientes reglas de conducta: no saltarse ni variar de domicilio, siempre autorización judicial. 2, informar de sus actividades cada fin de mes de juzgado de fiscado. Su firma en el siguiente correspondiente. 3, concurrir a las citaciones las veces que sea requerido. 4, la prohibición de acercarse a la víctima a comunicarse por cualquier medio de comunicación o con cualquier persona vinculada al presente caso. Reglas de conducta que deben ser cumplidas bajo el apercibimiento de revocarse inmediatamente la libertad de conformidad con lo previsto en el artículo 276 del Código Procesal Penal. Corte Superior de Justicia de la Libertad Tercera, Sala Penal Superior. Partes: imputado Concepción Rodríguez Fernández, delito, falsedad de ideología, agraviados, Estado y otros, especialista Luis Mendoza Sojas, derechos contrapuestos, los recursos de apelación interpuestos por la agraviada, acto civil, Carlos Rodríguez Fernández contra la sentencia absolutoria por el delito de fraude procesal y por el imputado Concepción Rodríguez Fernández contra la sentencia condenatoria. Derecho a la libertad, artículo 2, numeral 24A de la libertad de seguridad personales, falsedad meológica, del artículo 428 del Código Penal señala el que inserta o hace insertar en instrumento público declaraciones falsas, consensuales o derechos que deban probarse con el documento con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, se ha deprimido si de uso puede resultar algo perjudicatorio con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y 180 días de multa. Fraude procesal, el artículo 416 señala el que por cualquier medio fraudulento induce error funcionario o servidor público para obtener soluciones contra la ley, será deprimido con la pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Artículo 428, falsedad ideológica, el que inserta o inserta un instrumento público de declaraciones falsas consentientes a hechos que deban probarse con el documento con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad. Será deprimido si el uso puede resultar algo perjudicatorio con la pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y 187 días de multa. El uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que su uso pueda resultar algo perjuicio, será deprimido con el caso de las penas dadas. Derecho a la legítima defensa, artículo 9 de curso de apelación. Fallo por los fundamentos por unanimidad. Se evocaron la sentencia contenida en la resolución número 19 de fecha 22 de septiembre del 2017, emitida por el juez suprema María del Pilar Rubio Cisneros de la Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo al Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, en el extremo que condenó del imputado Concepción Rodríguez Fernández por el delito de falsedad ideológica tipificado en el artículo 428 del Código Penal. Reformándolo, absolvieron al imputado Concepción Rodríguez Fernández por el delito de falsedad de ideología tipificado en el artículo 428 del Código Penal en agravio de Carmen Rosa Rodríguez Fernández, Nila Rodríguez Fernández, Sebastián Isabela Rodríguez Fernández, María Magdalena Rodríguez Fernández, María Soledad Rodríguez Fernández, Rosa Rodríguez Fernández y Zoila Rodríguez Fernández. El Estado, Zonal y el Poder Judicial dispusieron anulación de los antecedentes policiales y judiciales que se le haya generado por el presente proceso. Sala Penal Transitoria, recurso de nulidad número 2077-2019. Partes: imputados: William Alarcón Salazar, delito contra la fe pública, la nulidad de uso de documento público falso. Agravios: Estado u otros, especialista Pacheco Huancas, derechos contrapuestos, derecho a la libertad, artículo número 2, numeral 2, 4, de la libertad y la seguridad personales. Artículo 427, falsificación de documentos, el que hace en todo o en parte un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen al derecho de obligación o servir para probar un hecho con el propósito de utilizar el documento, será reprimido
ni de uso puede resultar algo perjudicioso, con pena privativa de libertad, no menor de 2 y mayor de 10 años, y con 30 o 90 días de multa, ni se trata de documentos públicos, de registro público o cualquier otro trámite que endonio al portador, y con pena privativa de libertad, no menor de 2 y mayor de 4 años, y con 198 días de multa si se trata de un documento privativo. El que hace de un documento falso o falsificado como si fuese legítimo, siempre que uno pueda resaltar algún perjuicio, será deprimido en su caso con las mismas penas. Artículo 240. El que hiciera un documento privado falso o altere uno verdadero será castigado cuando hiciese uso de él con 12 meses de prisión o 5 años de pertenencia. Derecho a la legítima defensa. Artículo 9. Recurso de apelación. 1. Contra el auto expedido por el juez de la investigación preparatoria, proceda al recurso de apelación. 2. El concebido del recurso de apelación, el juez de la investigación preparatoria dispondrá antes de la elevación del recurso de la Sala Penal Superior que dentro del 5º día se agreguen a los actuados firmados por la sede judicial las copias certificadas pertinentes del expediente fiscal. Si transcurre el plazo sin que se haya agregado las copias correspondientes, el juez inmediatamente elevará a los actuados de la Sala Superior, la que sin perjuicio de poner este hecho en conocimiento del fiscal superior, instará a la Fiscalía Provincial para que complete el cuaderno de apelación. Fallo. Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República acordaron declarar haber nulidad en la sentencia del 22 de agosto del 2017 emitida en la Cuarta Sala Penal para Procesos Juzgados de Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el extremo que impuso el sentenciado William Alarcón Salazar 3 años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el término de 2 por la comisión como el autor del delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documentos públicos falsos en perjuicio del Estado y notarios públicos Enrique Costa Sáez y otros reformándolo. Lo condenó a 2 años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el término de 1 año. Declara de oficio de prescripción y consecuentemente extinguida la acción penal seguida en contra de Óscar Mario Oviedo Castillo por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documento público falso en perjuicio del Estado. Mandar que se anulen los antecedentes policiales y judiciales del imputado Óscar Mario Oviedo Castillo generados como consecuencia de la tramitación de la presente causa y posteriormente se archive el proceso en forma definitiva. Jurisprudencia laboral. Recurso de casación. Existe relación laboral si concurren los elementos de un contrato de trabajo. Las partes, demandante Lucio Adolfo Carpio Ceballos, demandado de la Junta de Usuarios del Distrito de Riesgo, Chile, zona regulada. Derecho contrapuestos, debido proceso del artículo 139 del Código Procesal. Fallo, decisión por estas consideraciones declararon fundado el recurso de casación obrantes a fojas 502 interpuestos por don Lucio Adolfo Carpio Ceballos. En consecuencia anula la sentencia de vista de afojas 493 y fecha 11 de septiembre del 2012 dispusieron que la sala emita nueva sentencia con observancia de los parámetros y lineamientos contenidos en la presente ejecutoria suprema, seguidos por lo concluyente contra la Junta de Usuarios del Distrito de Riesgo Chile y zonas reguladas sobre el pago de beneficios económicos y dispusieron la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial del Peruano contra la ley y los disolvieron vocal ponente Vinatea Medina. Casación laboral número 144-89-2014 Cusco. Acreditación del ingreso a la administración pública mediante concurso público de méritos. Las partes, el demandante Liz Madera Azoyo, demandado al Poder Judicial, derecho contra impuestos, infracción normativa de los incisos 3 y artículo 5 del 139 de la Constitución Política del Perú e inapelación de la ley número 28175. Fallo. Declararon fundado el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada del Poder Judicial, representada por su procurador público, mediante el escrito presentado el 7 de octubre del 2014, que concurren a fojas 347 y 343. En consecuencia, casaron la sentencia de vista de fecha de 30 de septiembre del 2014, que concurren a fojas 323 y 332, actuándose de instancia de revocación a la sentencia apelada de fecha 28 de abril del 2014, que concurren a fojas 273 del
años 70, que declara fundada en parte la demanda, reformándola, que declaró infundada en sus extremos, ordenar la republicación de la presente resolución en el diario El Peruano, conforme a la ley en el proceso abreviado laboral seguido por el demandante doña Liz Maderas Hoyos sobre la reposición por despido arbitrario intervenido como ponente la señora jueza suprema de la Sosa Brendiña, y lo disolvieron. Organización laboral número 6802-2015 Lima, pago de horas extras. Partes: el demandante Luis Enrique Saldaña Montenegro, el demandado Petróleos del Perú, S.A. Petroperú. Derechos compuestos: derecho a la legítima defensa, artículo 22 de la legítima defensa, interpretación errónea del artículo 10 al texto único ordenado de la ley de jornada de trabajo, horario y trabajo sobre tiempo, aprobado por el Decreto Supremo número 007-2022 TR, interpretación errónea del artículo 22 del reglamento del texto único ordenado de la ley de jornada de trabajo, horario y trabajo sobre tiempo, y aprobado por el Decreto Supremo número 008-2022 TR. Derecho al trabajo, artículo 15, a trabajar libremente con sujeción a la ley. Artículo 9 del Decreto Supremo número 007-2022 establece que el trabajo en sobretiempo es voluntario tanto en su otorgamiento como en su presentación, y que en caso de acreditarse una presentación de servicios de calidad de sobretiempo, aun cuando hubiera disposición expresa, el empleador se extenderá que éste haya sido otorgada fácilmente, por lo que procede el pago de remuneración correspondiente a ese sobretiempo del trabajado. Artículo 20 del Decreto Supremo número 008-2022 establece que se considera el trabajo en sobretiempo aquel que exceda de la jornada ordinaria vigente en el centro de trabajo, aun cuando se trate de una jornada reducida. Artículo 10A del registro del Decreto Supremo número 007-2002. El empleador está obligado a registrar el trabajo prestado sobre tiempo mediante la utilización de medios técnicos o manuales y seguros y confiables. De la deficiencia en el sistema de registro no impedirá el pago del trabajo realizado en sobretiempo si el trabajador acredita mediante otros medios su real y efectiva realización. Artículo 22 del reglamento aprobado del decreto número 008-2002. En el caso del último párrafo del artículo 9 de la ley, la prestación de servicios de sobretiempo no cuente con disposición expresa del empleador, se entenderá prestada con autorización táctica y en forma voluntaria por el trabajador. Fallo: declararon fundado el recurso de casación interpuesto por el demandante Luis Enrique Saldaña Montenegro mediante el escrito presentado el 26 de noviembre del 2014, que cobra en las hojas 298 y 309. En consecuencia, casaron la sentencia de vista de fecha 10 de septiembre del 2014, que cobra en las hojas 292 y 95, actuando en sede de instancia, confirmando la sentencia apelada por la fecha del 10 de junio del 2013 en las hojas 250 y 4 y 270, que declaró fundada la demanda y ordenaron que la demanda cumpla con pagar a favor al demandante la suma de 47.206,15 soles por concepto de horas extras, más los intereses legales con costos y costas. Dispusieron la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, conforme a la ley que declaró fundada la demanda, y reformándola declaran infundada el proceso ordinario laboral seguido con la demanda de Petróleos de Perú, Petroperú, sobre el pago de horas extras, interviniendo como ponente la señora jueza suprema de la Sosa Bedriña, y los disolvieron. Sentencia: casación laboral 727-211 Callao. Partes: el demandante Francisco Guevara Tellares, el demandado empleador Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Sociedad Anónima Corpar. Contra la sentencia de vista expedida por la segunda sala mixta transitoria de la Corte Superior de Justicia del Callao. Derechos contra el puesto: derecho a la libertad y a la seguridad personal del artículo 24 de la Constitución. Derecho a la legítima defensa, artículo 23 de la legítima defensa. Toda persona es considerada inconsciente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Recurso de casación cumple con los requisitos del artículo 54 de la Ley Procesal, del artículo 27.021. Los recursos de casación tienen como fines esenciales la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del derecho laboral, previsional y seguridad social. La unificación de la jurisprudencia laboral nacional con la Corte Suprema de Justicia de la República. El derecho al trabajo, artículo 15. Trabajar libremente con sujeción a la ley, artículo 5 del decreto número 26.13.6.
Los centros de trabajo que por pacto individual de convenio colectivo por costumbre tengan establecidas las jornadas inferiores a la ordinaria podrán extenderlas hasta dicho límite siempre que el empleador incremente proporcionalmente las remuneraciones básicas de los trabajadores, considerando una sobretasa mínima del 25% por encima del valor a la hora ordinaria vigente al momento de la extinción de la jornada. Artículo número 3 de 26 de la Constitución. Interpretación favorece al trabajador en caso de duda insaciable sobre el sentido de una norma. Artículo 24 de la Constitución, derechos del trabajador. El trabajador tiene derecho a la remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración y los beneficios sociales del trabajador tiene como propiedad sobre cualquier otra obligación del empleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y los empleadores. Artículo 25 de la Constitución, jornada ordinaria del trabajo. La jornada ordinaria del trabajo es 8 horas diarias o 40 horas diarias semanales, como máximo en caso de jornadas acumuladas o atipicadas. El promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar dicho máximo. Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Se disturbe y su compensación es regulan por la ley o por el convenio. Artículo 59 de la Ley Procesal del Trabajo, número 26, 636, tasas y multas o recurso de casación en materia laboral. Es gratuito cuando es interpuesto por la parte trabajadora, cuando es interpuesto por la parte empleadora, es aplicable la tasa determinada en los procesos civiles. Artículo 54 de la Ley Procesal del Trabajo, número 26, 636, los recursos de casación en materia laboral por fines esenciales, o tener la correcta ampliación e interpretación de derecho objetivo y unificar la jurisprudencia nacional. Por lo tanto, tiene objetivo anular las resoluciones de las salas laborales o mixtas de las Cortes Superiores únicamente por las causales siguientes: por evidente violación, interpretación errónea o incorrecta de la aplicación de la ley, por estar en contradicción con los pronunciamientos emitidos por la misma sala con otra sala laboral o mixta de la República de la Corte Superior de Justicia en casos objetivamente similares. Fallo: declararon fundado el recurso de casación por el demandante don Francisco Guevara Tellares, obrante a Foja 173, y actuando en sede de instancia de revocación de 70, apela a Fojas 172, 22 de enero del 2013, que declaró infundada la demanda reformando la declaró fundada en todos sus extremos, debiendo practicarse la liquidación de las prestaciones de reintegro de numeraciones y su indecencia de los pagos de gratificaciones y el pago de compensación por tempio de servicios, más el pago de intereses legales, financieros y costos y costas. Casación laboral número 124-71-2014, Lima. Partes: demandante Enrique Alejandro Pérez García, demandado Municipalidad Estatal de La Molina, derecho contrapuesto, derecho al debido proceso. Se ha incurrido en contravención del derecho de debido proceso por afectación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales previstas en los incisos 3 y 5 del Código del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Fallo: declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Municipalidad Distrital de La Molina, mediante el escrito presentado con fecha 9 de septiembre del 2014, que concurre en Foja 174. En consecuencia, casaron la sentencia de vista comprendida en la resolución de fecha 20 de agosto del 2014, que condena Fojas 149, 59, emitida por la Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, un sustente la sentencia apeladas a Foja 108 o 118 de fecha 22 de octubre del 2013, en el extremo que dispone el pago de las remuneraciones de bandadas, ordenaron que el juez de causa expida nueva resolución teniendo en cuenta las directivas expresadas en el presente resolución. Casación laboral número 144-89-2014, Cusco, por Luis Madera Arroyo, demandado el Poder Judicial contra el puesto derecho al trabajo, infracción de los incisos 3 y 4, 139 de la Constitución Política del Perú, número 28-144. Fallo: declarado fundado recurso de casación interpuesto por la demanda del Poder Judicial, representada por su Procurador Público, mediante el escrito presentado el 7 de octubre del 2014, que concurren a Fojas 347 y 350. En consecuencia, casaron la sentencia a vista de la fecha 30 de septiembre del 2014, que concurren a Fojas 327 y 332, y actuando en sede de instancia revocaron la sentencia apelada en la fecha 28 de abril de 2014, que condena Fojas
270 y 375, que declara fundada en parte la demanda, reformándola, declarando infundado en todos sus extremos. Casación laboral número 3122-2011, Tacna, parte Sauder Perú Copper Corporación. Ángel Teófilo Aguilar Rojas, derechos compuestos, la contraversión de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, la interpretación errónea del artículo 9 del Decreto Supremo número 003-97. El fallo, por estas consideraciones, declararon fundado el recurso de casación interpuesto por Sauder Perú Copper de fecha 27 de mayo del 2011, obrante a Fojas 288. En consecuencia, casaron la sentencia de vista de fecha 31 de marzo del 2011, obrante a Fojas 258, y actuando en sede de la instancia confirmado la sentencia apelada de fecha 6 de agosto del 2010, obrante a Fojas 204, infundada la demanda en los seguidos de Ángel Teófilo Aguilar Flores de la sanción disciplinaria, disponiendo a publicar en el presente recurso de apelación en el Diario Oficial del Perú. Casación laboral número 252-94-2018, Norte, partes Efraín Condor y Vicuña, Inmobiliaria e Inversiones San Fernando S.A. Derechos contrapuestos, la infracción a la normativa del inciso del artículo 35 del texto único ordenado del Decreto Supremo de Ley número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobada por el Decreto Supremo número 003-97, interpretación errónea del inciso del artículo 30 del texto único del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobada por el Decreto Supremo número 003-97, inaplicación del numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Fallo, declararon infundado el recurso de casación interpuesto la demanda inmobiliaria Inversiones San Fernando S.A. mediante el escrito presentado el 18 de septiembre del 2018, indicado en las Fojas 228 y 254. No casaron la sentencia de vista de fecha de 3 de septiembre del 2008, que corre en Fojas 206 y 210, y ordenaron la publicación del presente resolución del Diario Peruano conforme a la ley en el proceso ordinario laboral, seguido por el demandante Efraín Condor y Vicuña. Sobre ese de actos de hostilidad, interviniendo como ponente la señora jueza suprema Carlos Casos. Casación laboral número 3592-2014 Lima, indemnización por despido arbitrario, partes demandante, conservada en Gafio, demandado Pedro Oscar Grau Urbano, decretos compuestos, el sindicato recurrió invocando los incisos B y D del artículo 56 de la ley número 266-36, ley procesal del trabajo, notificado por la ley 27021, denuncia las siguientes causales de recurso de interpretación errónea del artículo 38 del decreto supremo número 003-97 y la contradicción con otra resolución expedida de la Corte Superior. Fallo, declaró fundado el recurso de casación interpuesto por Conserva Ríos S.A. mediante el escrito de fecha 27 de noviembre del 2014, que conjunto en las Fojas 830 y 838, en consecuencia casaron la sentencia de vista de fecha 29 de septiembre del 2013, que conjunto en las Fojas 708 y 5789 en el extremo, que confirmó la sentencia apelada, recurso de indemnización, que despidió arbitrario y actuando por 6 instancias, revocaba la sentencia de la primera instancia en fecha de abril de 2000 en la Foja 734, respecto a la indemnización por despido arbitrario, reformándola, ordenaron que el pago de la indemnización por el despido arbitrario se realice tomando en consideración el periodo efectivamente elaborado por el acto y la confirmaron en lo demás que contiene y dispusieron la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, conforme a la ley. El proceso seguido por Pedro Oscar Grau Urbano sobre indemnización por despido arbitrario, interviniendo como ponente el señor juez supremo, marca vuelvo y lo disolvieron. Estación laboral número 05-119-2015, PATC Lima, partes Claudia Melín Márquez, Bonala y América Móvil Perú, sea derecho compuesto, vulneración del derecho constitucional del trabajo, fallo, declarar fundada la demanda por haber acreditado la vulneración del derecho constitucional al trabajo y consecuencia nulo el despido del que haya sido al demandante. Ordenar que América Móvil Perú S.A. deponga a doña Claudia Maylin Márquez Guayala como trabajadora a plazo indeterminado con su mismo puesto de trabajo o en otro de igual similar nivel, en el plazo de 2 días bajo
apercibimiento de que el juez de ejecución aplique las medidas correctivas prescriptivas del artículo 22 y 59 del Código Procesal Constitucional con el abono de costos y cosas procesales. Jurisprudencia tributaria. Casación 475-2013. Tacna, demandante SUNAT, demandado Hugo Walter Jado Calire. Derechos contrapuestos. La imputación se inscribe a que la SUNAT el 14 de diciembre del 2009 comunicó que existen indicios de la comisión del delito aduanero contra el ciudadano importador Hugo Walter Jafigo, el cual nacionalizó chalas y sandalias procedentes de la zona franca de Iquique de Chile, declarando en todas como origen de estas mercancías malacias. El solicitor de requerimiento de sobrecimiento de la causa a favor del procesado Hugo Walter Jado por la presunta comisión del delito aduanero en su modalidad de defraudación de rentas de aduanas en agravio del Estado. Fallo declaró infundado el recurso de casación por alguna interpretación de la ley penal u otras jurídicas necesariamente su aplicación interpuesto por el representante de la SUNAT contra la ejecución de vista de 29 de abril del 2013 a Fojas 29 y confirmó el auto de primera instancia del 21 de junio del 2012, Fojas 9, que declaró fundado requerimiento de sobreseimiento de investigación preparatoria seguidas con Hugo Walter Jado por la presunta comisión del delito aduanero en su modalidad de defraudación de rentas de aduanas en agravio del Estado presentado por la SUNAT. Casación número 368-2015, Lima, demandante Grifo, DNI, Sociedad Anónima Cerrada, demandado SUNAT. Derechos contra el puesto. El proceso fue iniciado por motivo de la demanda contencioso administrativa obrante a Foja 76 del cuaderno principal interpuesto por el Grifo DNI Sociedad Anónima Cerrada, a través de la cual planteó como prestación principal que se declare la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal número 052-21-2009 y confirmó la resolución de intendencia del número 025014-0008362 SUNAT, que declaró infundada la reclamación interpuesta contra la resolución de intendencia número 022-012-0003-05, que dispone como casación la cierre temporal de su establecimiento. Fallo declararon infundados los recursos de casación interpuestos por la parte demandada, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Tribunal Fiscal, ambos fecha 27 de septiembre del 2014, obrantes a Fojas 103 y 77 del cuaderno de apelación, respectivamente, de consecuencia no casaron la sentencia de vista de fecha 8 de agosto del 2014, obrante a Fojas 59 y del cuaderno de apelación de los seguidos por el Grifo DNI Sociedad Anónima Ciudad contra la parte recurrente sobre el proceso contencioso administrativo. Casación número 4795-2018 Lima. Partes: demandantes SUNAT, demandados el Tribunal Fiscal, Lima y por Parks, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Derechos contra el puesto, vulneración al debido proceso, infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. Nos dice que las resoluciones judiciales deben ser normativas, vulneración a la tutela jurisdiccional, infracción normativa para interpretación errónea de las normas 2 y el título 10, preliminar del Código Normativo Tributario, la apelación de las normas internacionales de contabilidad y sustentación de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la República y del Tribunal Fiscal. Fallo: se declaró infundados los recursos de casación de fechas 14 y 15 de febrero del 2008, interpuestos por el Tribunal Fiscal y Lima y Pors Pars, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. En consecuencia, no casaron la sentencia vista comprendida en la resolución número 27 de fecha 25 de 2018, dispusieron la publicación de la presente resolución del diario El Peruano en el proceso seguido por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria contra los secundentes sobre la nulidad de resolución administrativa y devolvieron los autos. Pleno sentencia 159-2022. Demandante SUNAT, demandado Manuel Durán Gómez. Derecho compuesto: el derecho a la propiedad, contemplando en nuestra Constitución en el artículo 2, inciso 16, se vulneró este derecho debido a la demanda, se le embargó su propiedad sin antes se le haya permitido subsanar un requisito de admisibilidad del recurso de apelación interpuesto el 20 de febrero del 2018, que no fue notificado con su visita fiscal. Fallo: se declara fundada la demanda en consecuencia de la nula notificación de resolución identificada con el número
2601500010584 SUNAT de fecha 28 de marzo del 2018 y nulas las resoluciones colectivas del 023 007 69 07 90 y 02 006 46 186 93. Se ordena que la SUNAT modifique nuevamente la resolución de intendencia 026 00 15 000105 SUNAT de fecha 28 de marzo del 2018 al domicilio fiscal del demandante. Expediente número 9329-2019. Partes: demandante Lima y Pors, con iniciales S.RL, demandados Tribunal Fiscal y SUNAT. Derechos contrapuestos: se considera que la conclusión a la cual arribó la administración tributaria resulta correcta en atención a la interpretación realizada por la Sala Superior en torno al contrario, de apoderación y mantenimiento de que no exista la obligación contractual para que la empresa demandante efectúe el pago de factura número 001, 0003 17, pues en ningún extremo se estableció el pago por bonos de productividad ni conceptos de costos y gastos relacionados a los servicios gerenciales. En mérito de los considerados precedentes se determina la resolución del Tribunal Fiscal número 53 y 161-2019 no ha incurrido en alguna causal de nulidad prevista en el artículo 10 de la ley número 27444, por razón correspondiente desestimar la precisión principal en virtud del artículo 200 del Código Procesal Civil y sus precisiones accesorias del artículo 87 de la norma procesal acotada. Asimismo, corresponde devolver los autos en fin de que emita el pronunciamiento sobre la pretensión subordinaria y sus accesorios. Fallo: revocaron la sentencia de fecha 23 de diciembre del 2020, obrante de afojas 898 a 923, el expediente principal en el extremo que declaró fundada en parte la demanda respecto a la pretensión principal y declaró la nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal número 53-161-2019 por no contarse debidamente motivada el extremo que confirmó el reparo de deducir los pagos efectuados como consecuencia de la factura número 001 0003 17 calificada como libertad y ordenó que se emita una nueva resolución. Reformándola, se declaró infundada la demanda en dicho extremo. Dispusieron que emita el pronunciamiento sobre la prestación subordinaria y accesorias en los seguidos por Lima y por PARS iniciales.s.rl con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal sobre nulidad de resolución administrativa. Sentencia del Tribunal Fiscal número 01705-4-2022. Partes: parte interesada contra la apreciación del 2 de diciembre del 2021 emitida por la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT. Administración para determinar los pagos a cuenta del impuesto de la renta de enero a noviembre del 2013. Derechos contextos: solicita al recurrente la prescripción, entre otros, de la acción de la administración para determinar la obligación tributaria correspondiente a los pagos de la cuenta del impuesto de la renta, del cual se dio el 2013. Noviembre, la pretensión fue declarada infundada no mediante la resolución de la Intendencia de la Administración. Fundamentó la denegatoria de la prescripción, considerada que el cómputo de plazos escritos de 4 años de la acción para determinar los pagos cuenta con impuestos de renta según el 44 del Código Tributario y fue interrumpido el 22 de noviembre del 2018, fecha en la que se presentó la solicitud de prescripción. No había operado eso respecto a los mencionados pagos cumpliendo los ordenamientos establecidos en el artículo 154 del Código Tributario del Decreto Supremo número 0612F, como el caso de soluciones. Fallo: revocar la resolución de la Intendencia del 2 de diciembre del 2021. En el extremo impugnado, 2, declarar de acuerdo al artículo 154 del texto único ordenado del Código Tributario, aprobado el Decreto Supremo número 133 y 203, modificado por la ley del número 30264 del presente resolución, contribuye a la jurisprudencia de observancia obligatoria, disponiendo su cumplimiento en el Diario del Peruano. Establece el siguiente criterio. Número de sentencia: Pleno 998-2020, expediente 02-051-2016, PATA, Guara Industrial, Paramoga, con iniciales S.SA. Las partes: parte 1, interpuesto por la industria, Paramoga S.A., parte 2, contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. La resolución de folios del 175 del 10 de marzo del 2016
expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huara. Derechos contrapuestos, la SUNAT enfatiza que los actos administrativos impugnados no serán ejecutados hasta que el aludido tribunal resuelva la impugnación pendiente, por lo que la deuda aún es exigible coactivamente sin perjuicio de ello. Asevera que en su vez, agotada la vía, la autora acude al proceso contencioso administrativo. Industria para moda, conforme al principio de legitimidad tributaria contenido en el artículo 64 de la Constitución de los Impuestos, como el IGB y el IAE, se crean, modificar o abogan por la ley del decreto legislativo concordante como ello la regulación sobre las prescripciones distintivas en materia tributaria es reservada por el legislador ordinario o derivado. Fallo en este sentido, al existir actos concretos de aplicación de las normas cuestionadas, resoluciones de determinación y de multa, al no existir causal de excepción de agotamiento de la vía previa, no cabe emitir pronunciamiento máxima si la propia recurrente viene discutiendo las resoluciones que lo causarían el agravio en sede administrativa. Debe pronunciarse además que según el artículo 28 del Código Tributario, la deuda tributaria está constituida por el tributo de multa y los intereses que allí no podrían discutirse de los tributos y multas de sede administrativa y intereses de sede judicial, porque no tendría sentido un pronunciamiento judicial sobre intereses cuando eventualmente en la vía administrativa se declarase la invalidez del tributo o multa, siendo así considera que debe declararse improcedente la demanda. Corte Suprema de Justicia de la República, Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, sentencia 006-2022. En la vista de la causal de fecha 11 de enero del 2022, los magistrados supremos de la Quinta Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, demandantes González Aguilar, Rueda Fernández Bustamante del Castillo, Barra Pineda, Dávila Broncano, demandado procurador adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas. Derechos contrapuestos, no solo son aplicables las normas del artículo 191 del Código Civil sobre denuncia de la prescripción ganada para resolver la prescripción tributaria y las normas del artículo 191 del Código Civil que regula la denuncia expresa y facilita la prescripción ganada y que señalan que hay denuncia táctica de dicha resuelta por la ejecución de un acto incompatible con la voluntad de favorecer la prescripción, no son aplicables supletoriamente para resolver la prescripción tributaria, en tanto la normativa tributaria que goza de autonomía y contiene normativa y regulación propia respecto a la prescripción tributaria. Fallo confirmaron la sentencia de primera instancia de fecha de 17 de agosto del 2017, obrante a Fojas 43 a Fojas 57, y que declaró infundada la demanda y además precisa que no concuerda respecto a que se declare infundado el recurso en lo que respecta de las impresiones normativas a los artículos 48 y 49 del Código Tributario. En consecuencia, desde mi posición resultan también fundadas estas infracciones que guardan relación con el pronunciamiento de fondo. Esa es la denuncia de prescripción ganada en materia tributaria. Pleno de sentencia 10 del 2023, expediente 03525-2021, PATC, Lima, partes demandante, marzo, sea demandados Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, SUNAT. Derechos compuestos, solicita la inaplicación del artículo 33 del texto único ordenado del Código Tributario en lo referido a la aplicación de intereses normativos sobre la deuda tributaria relativa a la multa impuesta por la supuesta comisión de infracción tipificada en el número 1 del artículo 178 del Código Tributario con relación a la interpuesta a la renta del ejercicio de 2009, debiéndose mantener dicho interés únicamente por el periodo previsto legalmente para la resolución de apelación conforme al artículo 150 del del Código Tributario. El artículo 73 del del Código Tributario debe ser discutida en un proceso de inconstitucionalidad, puesto que no se trata de una norma autoaplicativa. Asimismo, deduce la excepción de la falta de agotamiento de la vía previa en medida la exigirá una vía igualmente satisfactoria. Además, sostiene que la ampliación de los intereses moratorios nos vulnera los derechos fundamentales alegatos sobre el cobro del interés moratorios antes de la vigencia del decreto legislativo 969. Fallo. La magistrada Pacheco Segarra emitió un voto singular por declarar fundada la demanda. Dispone que la SUNAT efectúe el cálculo de los intereses sin aplicar la regla del cobro de intereses moratorios durante el tiempo en acceso con respecto al plazo legal establecido. Tomó la administración tributaria para resolver los medios impugnados voluntarios por la recurrente conforme a los fundamentos del presente voto. Devolviendo el monto cancelado, el exceso del demandante ordena a la parte demandada el pago de los costos procesales en aplicación
del artículo 6 del Código Preliminar del artículo procesal constitucional, establece como precedente constitucional vinculante las reglas contenidas en el fundamento 25 supra. Notificar el presente voto de la Superintendencia Nacional de Aduanas de Administración Tributaria al Tribunal Fiscal, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Poder Judicial. La Secretaría del Pleno deja constancia de que el presente Dazón encabeza la sentencia y el voto antes referido que los magistrados intervinientes del Pleno firman digitalmente al pie de esta razón señalada por la conformidad. Eso sería todo, gracias.